Bueno, después de un repaso de los ejercicios que eran el otro día, que no lo grabé, para que el que no los pudo hacer, los haga de vuelta, no es que miren mi grabación, que no tiene sentido. Vamos a hacer el tema que sigue. ¿Vale? Es el mismo tema, pero la variante que sigue. Recién acabamos de hacer, que lo había dejado de ejercicio, algo donde yo te daba el vector creo que lo habíamos llamado C, y te lo daba por componentes, C sub X, C sub Y, C sub Z, y vos, trabajando un rato, me dabas el C con módulo de C, tita de C y phi de C. ¿Está bien? O sea que aprendí, renegué, pataleé para pasar de un vector dado por componentes a un vector dado con módulo y ángulos. ¿Qué pasará? Lo vamos a hacer con números, de derecho, cuando me den un vector D que tiene módulo de D, para hacer un número fácil le vamos a poner 10 simplemente para que sea fácil las cuentas, tiene un tita de C de 30 grados y un phi de C de 75 grados. ¿Lo están viendo en la cabeza ese vector? Ojo, lo volví a poner en el primer cuadrante. Recién en el anterior estaba trabajando ya en el... no, ni siquiera. Era en el séptimo, octavo, no, octavo hacia abajo, en un octante por allá raro. Volvemos al primer octante. Porque simplemente el dibujito queda más tranqui. Pero esto lo podemos extrapolar a todos los otros. ¿Cómo es ese dibujito? ¿Cómo lo hacemos para practicar una vez más? Ese vector tiene 30 grados hacia adelante, esta será la famosa longitud de sombra, y desde acá hacia arriba tiene 75 grados, 30 adelante, y esto que está acá vamos a suponer que es un módulo de 10. ¿Todo el mundo de acuerdo que no es tan difícil? Tiro hacia adelante, subo. Buenas noches, dibujé. Lo mismo que hago en la cabeza. Tiro hacia adelante, subo. Ya está. ¿Está bien? Ahora, ¿qué quiero saber? Quiero saber cuánto vale el D, vector, como, no, es así, porque es lío, componente X, componente Y, componente Z. ¿Está bien? ¿Sí? Bárbaro. ¿Cómo hago? Voy a tomar el fibrón rojo y voy a pensar, a ver, escuchen un chiquitito. Si yo tengo el módulo de D y sé que ese ángulo de elevación lo había pensado con ese triángulo, ¿están viendo el triángulo? Lo están viendo el triángulo, y ahora viene donde es este, ¿sí? Donde el vector lo moví, me fui para abajo, lo moví hacia adelante y lo subí y me quedó ubicado un vector que podría ser una cosa así. ¿Lo están viendo? ¿Cuánto moví hacia adelante ese vector? ¿Qué ángulo hay ahí en el eje de las X? Y lo repito, 30 grados. ¿Y cuánto subió? Bueno, me quedé chico con el ángulo, pero este es 75, también que está más arriba. Pero vamos a suponer que lo dejamos ahí. Ese ángulo marcadito ahí, ¿lo ven? Está formando ese triángulo. Sí, sí se ve. ¿Se ve? Ajá. Esto que está acá no es más que la componente Y. Esto que está acá en rojo no es más que la componente Y. Y esto que está acá no es otra cosa que la hipotenusa. Y tengo el ángulo. O sea que la componente Y es un pan comido. ¿Cómo saco la componente Y? Seno del ángulo
por el módulo, te da igual al cateto opuesto, a la I. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seno del ángulo es cateto opuesto, que era de su I, dividido hipotenusa. La hipotenusa la pasé multiplicando y me dice, la hipotenusa por el seno del ángulo me tiene que dar de su I. En este caso, ¿cuánto queda? Los números, 10 por el seno de 75 grados, ¿cuánto da el de sub I? 9. 0,90 y pico por 10 es 9 con algo. ¿Cuánto es? A mí me dio 9,65, profe. Bueno, 9,65. O sea que esta altura, medida desde acá hasta allá arriba, son 9,65 y por lo tanto esta altura, no sé si vale la pena hacer, todavía no lo voy a hacer, este señor dice que D vale esto 9,65. ¿Qué me está faltando? De X y de Z. ¿Dónde estarán de X y de Z? ¿Están de acuerdo que esa medida es el otro costado de este cuadradito que está abajo y tiene XX, ZZ? ¿Está bien? Es el otro costado de un cuadradito que esté acá que va a tener así en Z y así en X. A ver si lo puedo ver. Profe, para Como sacar si fuera... estos datos, ¿no deberíamos saber el largo de la sombra ahora? Es la más fácil. Es la más fácil. ¿Por qué? Porque si yo conozco el largo de la sombra, ese triángulo es pan comido, porque D sub X que está acá, pero también está acá. Entonces tengo el ángulo que lo conozco y me interesa saber ese señor y ese señor. El D sub X y el D sub Z. Y tengo eso, con lo cual, si yo sé esto, es pan comido. Si conozco la longitud de sombra, viene como por un tubo. ¿Cómo saco la longitud de sombra? Con el coseno por el ángulo, no, el coseno del ángulo de elevación por el módulo. Claro, de la misma forma que el cateto opuesto, o sea, la componente I, reconocimos ese triángulo, este otro es el cateto adyacente del ángulo de elevación. El que está rayado acá con longitud de la sombra, es el cateto adyacente y la componente I del cateto opuesto. O sea que yo pude sacar el D sub I usando esto, ¿por qué no voy a poder sacar la longitud de la sombra? Longitud de la sombra. Si me ven algún profesor viejo, me saca acá, ¿no? Porque normalmente eso tenía otra forma. ¿No? Es más fácil, la longitud de la sombra, siempre estamos subiendo que la luz viene de arriba, la longitud de la sombra es igual a módulo de D por el coseno de phi. ¿Por qué coseno? Porque que relacionaba el cateto adyacente era coseno. Coseno era cateto opuesto, perdón, adyacente sobre hipotenusa que le pasé multiplicando. O sea que la longitud de la sombra vale 10 por el coseno de 75. ¿Cuánto vale la longitud de sombra? 2,59. 2,58. Pobre Mili. A Mili de Silva se le cortó la luz. Bueno, decirle que yo le aviso más o menos que me avise cuando vuelva. La perdimos en el minuto no sé cuánto de grabación, pero después a 17:42, más o menos. La perdimos. Así que digo que dónde busqué el video. Dijimos 10 por el coseno 75, ¿cuánto le dijeron? 2 con algo. 2,59.
2,59. O sea que esto que está acá es 2,59. ¿Está bien? ¿Sí? Y ahora que tengo esto, ¿qué triángulo elijo? Y voy a elijo este. ¿Está? O sea, una vez que yo logre encontrar. Y con ese ángulo saldrían los dos otros datos que me faltan, profe, ¿o no? Claro, una vez que yo logre encontrar cuánto vale la longitud de la sombra, o sea, el vector que estaba acá arriba, lo bajé acá, me termino dando o sea, el vector que estaba acá, lo proyecté usando el coseno y encontré la longitud de la sombra. ¿La están viendo que la sombra está en el eje Z? Y ahora, si uso este triángulo de acá, esto que está acá, que es la componente X, y esto que está acá, es lo mismo que esto que está acá, es la componente Z. El Z es el cateto opuesto de ese ángulo. Esto que está acá es Z. Esto que está acá es X. Y entonces, una vez que yo saque la longitud de la sombra, buenas noches. ¿Sí? Una vez que yo saque la longitud de la sombra, puedo escribir que D sub X es igual a la longitud de la sombra por el coseno del θ. Fíjense, acá había phi elevación para sacar la longitud de la sombra. Estoy trabajando con ese triángulo. Ahora estoy con este triángulo. El ángulo este es el θ. El de barrido o azimutal. Longitud de la sombra por el coseno del θ te va a dar el D sub X. O sea, el D sub X vale 2,59 por el coseno de 30 grados. Y el D sub Z, Por el seno. longitud de la sombra, por el seno de θ, por lo que es lo mismo, 2,59 por el seno de 30 grados. Esto es 1,20. Si fueran 60 serían 1,30, 1,295. ¿Sí? Y este, coseno de 30, 0,866, bueno, ¿cuánto da este? 8 por 2. 2,24. 24. 2, 0, tal. No, 24 no puede ser. 2,04. 24. Ah, 2,24. 2,4. No entendí. Y 1,29. O sea que vengo acá y digo, che, 1,295 y este es 2,24. Buenas noches, se acabó el ejercicio. ¿Está? Un tonguito más. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tratábamos de no usar los valores que yo había sacado porque tenía problemas con decimales? Sí. Acá no puedo, lamentablemente no puedo. Necesito saber lo que tiene la sombra para seguir avanzando. Pero en vez de escribir el valor, que yo porque se me ocurrió le puse 10 decimales, perdón, 2 decimales, en muchos libros van a encontrar, y ahora escribo la fórmula que les puede aparecer para usar de memoria. Voy a borrar esto, total ya lo sabemos. Y dice, si vos tenés un vector D dado con módulo de D, θ de D y phi de D, yo puedo saber el D sub I como módulo de D por el seno de phi de D. El D sub X igual a módulo de D por el coseno de phi sub D por el coseno de θ D. ¿Se entendió lo que hice ahí? Acá repetí lo que me hicimos antes. Este cateto era el módulo por el seno de elevación. Ahora fíjense que en vez de escribir longitud de sombra,
¿Qué escribí ahora? Ah, si vos escribiste en la calculadora, no te hace falta. Cuando vos escribís en la calculadora arrastra los 10 decimales. Todo, en realidad la calculadora te muestra 10 decimales, pero internamente tiene todos los decimales que vos quieras. ¿Se entiende? Entonces queda mejor escribirlo así, en vez de escribir 2,59. ¿Se entendió que esto, 2,59, salió de sacar eso? Y va a tener más decimales. Y borro la última. El D sub Z, ¿qué sería? Módulo de D por el coseno de phi sub D, y con eso estás sacando de vuelta la longitud de la sombra. Y ahora por el seno de θ D. ¿Está bien? Esa formulita es para usarla de memoria. Pero aparece la historia. ¿Cómo quedará cuando yo a este bicho le ponga 120 grados? ¿Anda igual? ¿No anda igual? Si no uso la cabeza, estoy al horno. ¿Qué cambio de este dibujito cuando al tita le puse 120 grados? Ah, en vez de hacer 30, tengo que hacer todo por allá atrás. Y el vector va a estar por allá. ¿Se entiende? Entonces, la parte de bajada, de elevación, no hay mayor historia. ¿Por qué? Porque siempre va a ser proyectar al plano de la base. Ya sea que esté acá o esté por acá. Ahora, cuando quiero usar seno coseno, se me va a complicar con la calculadora. Porque recuerden que la calculadora, cuando tenía ángulos más grandes de 90, me hacía un poco el lío. O sea, debería identificar el famoso 120 grados, elevación 75, y ese es el vector, y acá viene la historia. Cuando trabaje abajo, cuando quiera bajarlo, esto es longitud de sombra. Pero acá, este triangulito de acá, fíjense cómo quedó. ¿Me conviene trabajar con los 120? ¿O me convendrá pensar en S y pensar en componente Z y componente X y después cambiar el signo? ¿Será seno, será coseno? No lo sé. Si no uso la cabeza, estoy al horno y con 2 manzanas. Una en la boca y la otra ya se la comí. ¿Está bien? Y ahí eso de me conviene trabajar con 120 o con el otro angulito es dependiendo del ejercicio y dependiendo de lo que a nosotros nos convenga. Claro, yo básicamente es lo que ustedes alcancen a ver, lo que ustedes logren interpretar. ¿Por qué? Porque si yo te digo de memoria que para el coseno, cuando la función acá tenga que ver con el coseno, o sea, el D sub X, le podés poner 120, te va a dar bárbaro, ningún problema. En el seno le podés 120, poner bárbaro, pero en otro momento, cuando el ángulo en vez de ser más 120 y fuera menos 120, estoy con otro lado, ya no puedo porque la calculadora te miente. En vez de ayudarte, te atan las manos. Usen, identifiquen los triángulos. Van 4 clases, pero ya la primera no porque fue charla, esta es la tercera clase, que lo primero que le digo en todas las clases es busquen, piensen, imaginen cuál es el triángulo con el que voy a trabajar. ¿Entendió? ¿Sí, gente? Sí. Bien, bárbaro. Sí, Bien, obviamente hoy, cuando acabe la clase, voy a dejar un ejercicio o 2. ¿De qué va a ser? Esto, para que rellenen un poquito. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, y con eso terminaríamos de trabajar con una lógica que era muy parecida. Arrancamos con vector en 2 dimensiones y lo llevamos a coordenadas polares, ¿se acuerdan? Con módulo y un ángulo. Pues como estaba en el plano del pizarrón, con un solo ángulo me alcanzaba. Cuando me voy a 3D, hablamos de vectores de 3 componentes, 3 coordenadas, y lo pensamos con módulo y 2 ángulos, el θ y el φ. ¿Está bien? ¿Sí? Como un brochecito final, para que lo escuchen, aparece una tercera forma de dar vectores en 3 dimensiones. En el plano, o sea, vectores en 2 dimensiones, tengo componentes y coordenadas polares. En el espacio tengo componentes y coordenadas esféricas, y me aparece un método nuevo que se llama cosenos directores.
Para ubicarlo no sirve para mucho, me complica la vida mal. Lamentablemente, para la matemática es rapidísimo, excelente, va como por un tubo. Entonces las cuentas prácticamente sacan solas y puedo meter todo lo que sea vectorial en una forma matemática que se llama ecuaciones vectoriales y tienen matrices. ¿Alguno vio en el secundario las matrices? Ese ente matemático que se escribía con... A ver, espérenme un segundito que voy al pizarrón, así nos remito después. Una cosa que era una matriz A, que se simboliza así, que tenía acá 1, 3, 5, 4, 2, 6, 8, 0, 7. ¿Sí? Como numeritos, eran 9 numeritos, o podían ser 4 numeritos, podían ser 12 numeritos, o sea, la historia era, generalmente eran, digamos, puede ser de cualquier dimensión, o sea, tantas filas, perdón, tantas columnas como tantas filas, que puede ser cuadrado o no, pero servía para, después lo van a ver ustedes, tiene una materia entera que se llama álgebra, segundo cuatrimestre, que trabaja con eso. ¿Sí? Y quiero que veamos que la segunda ley de Newton, ya lo vimos en el cursillo, decía fuerza igual a masa por aceleración. Pero este es un vector, y este es un vector, y esto es un escalar. Es una ecuación vectorial purita. Pero aparece una ecuación más adelante que dice torque, que es lo que hace girar las cosas, igual a I por alfa, que es una aceleración angular. Y esto que está acá es una matriz. ¿Sí? Entonces, cuando haya vectores que lo voy a tener que dar de esta forma, es muchísimo más rápido sacar las componentes por el lado de los cosenos directos. O sea, todo este bla bla para decirles que lo van a usar, que se queden tranquilos, que aunque ahora les haga un poco de ruido, y en realidad es una boludez grande como una casa. Lo van a usar y por lo tanto se los voy a dar para que les registren cuando alguna vez se acuerdan eso lo vimos con el turco. Oh, pobre turco, pensé que se murió. Bueno, se acuerden bien de mí. ¿Estábamos, gente? ¿Todo el mundo de acuerdo? Bien. Pensemos un chiquitito, yo les voy a contarles cuál es el objetivo, cuál es la lógica de los cosenos directores. El coseno director, los cosenos directores de Vega, tienen el mismo objetivo que las coordenadas esféricas y que las componentes. O sea, tratar de que yo en la cabeza vea y pueda trabajar con vectores en 3 dimensiones, en el espacio. Este vectorcito de acá, voy a agarrar de vuelta hace un rato, este vectorcito ahora lo voy a poner así, este vectorcito negro que está acá, ¿sí? Hace un rato le medíamos el ángulo que había con el eje de las X, y le medíamos el ángulo no lo van a ver, ahí se puede ver, el ángulo de elevación. Con 2 ángulos me alcanzaba y tenía el módulo, elevación y el tita iba mandando. Resulta ser que ahora, a ese vector, lo voy a reemplazar de vuelta por un fibrón, ¿sí? En vez de interesarme el ángulo de la sombra con el eje de las X y cuánto se levanta para arriba, directamente voy a pensar en triángulos. Ya que estoy, hago collage ahora y digo, Ya está por quedar sin caja, profe. sí, como alguien puso, voy a tener que gastar el sueldo en cartones o me hago cartonero, una de dos. Supónganse que ese vector que está ahí, lo voy a ubicar en el sistema cartesiano ortogonal de siempre. ¿Sí? No puedo poner de cualquier forma, pero una forma podría ser, por ejemplo, ¿sí? Donde está formando como unas cosas raras y aparecería, a ver si lo puedo ver acá,
¿Sí? Fíjense, no sé si la mano les permite ver, lo que pasa es que tengo un lío bárbaro. El vector quedó metido al medio de 3 planos. Y lo están viendo, un plano, 2 planos, 3 planos, y ahí está el vector dibujadito. Lo voy a volver a ubicar, y quiero que vean lo siguiente. Ese vector que está ahí se ve, la rayita. Fíjense que con el plano de las X, ¿lo están viendo? Allá atrás. Con el plano de las X, está formando un triángulo. ¿Lo ven el triángulo entre el vector y el eje X? Perdón, no plano, el eje X. ¿Lo están viendo? Ahora, si miro de otra forma, voy a sacar este porque me complica la vida. Si miro de otra forma, ese mismo vector también está formando un triangulito con el vector y el eje de las zetas. Y este que acabo de sacar de acá, podría ser un plano formado por el vector y el eje de ¿quién? De las Y. Ese vector, lo voy a dibujar acá, a ver si se puede ver, si se entiende que se ve. Está por acá, es el vector, pero tiene un plano y por lo tanto puedo medir un ángulo con el eje de las X. Hay otro ángulo con el eje de las Z y hay otro ángulo con el eje de las Y. Ese vector puesto acá, me creo que vuelvo a este, me conviene este, y voy a mirar un solo plano, puedo pensar que ese vector, a ver si lo pongo, no, así va a tener que ser. ¿Lo ven? El vector está manchado de negro. Fíjense que ese vector, ahora en vez de tener el ángulo como tenía antes, elevación y barrido, barrido y elevación, ahora directamente le miro qué ángulo tiene con el eje de las X, qué ángulo tiene con el eje de las Z y qué ángulo tiene con el eje de las Y. Son como 3 triángulos entre el vector, creo que acá se va a ver mejor, el eje de las X, lo pongo en todas dimensiones para que se pueda ver, es un plano que está ahí, ven que está entre el vector y el eje de las X, otro plano que está entre el vector y el eje de las Z, y otro plano que está entre el vector y el eje de las Y. Ese señor módulo, ese señor tiene un módulo y tiene 3 ángulos. 3 ángulos. Como si fuera planos nuevos, no existe más, o sea, sí existe, pero no voy a mirar el plano XZ, pero aquí no los miro. Voy a fijar en el plano, como que en el espacio, ese vector tiene acá como que apoyar un bruto papel y pudiera apoyar a alguien transportador para medir ese. Ese señor, hay varias nomenclaturas posibles, hay distintos libros, pero ¿qué se le llama? Alfa X, alfa Y y alfa Z. ¿Para qué tiene eso? Y ahora sí agarro de vuelta. Este señor que está acá, ese negro pintadito en el borde, era un vector, y si ustedes se fijan, cuando lo ponga contra el eje de la X, está formando ¿qué? Un triángulo rectángulo que está inclinado. Si este señor yo lo pongo como perspectiva caballera y lo pongo ahí, no lo veo en verdadera magnitud al ángulo. Lo tengo que sacar y medirlo y ahí voy a poder apoyar el transportador. Pero en definitiva un triángulo rectángulo. Y este otro con el eje de las X, lo mismo. Y este otro con el eje de las Y. En 3D, a ver si se me interpreta, ese señor está formando acá un triángulo, está formando acá un triángulo y está formando allá un triángulo, que son los 3 que les mostré recién. Y esos triángulos tienen, este de acá abajo es el cateto adyacente para el alfa de X. O sea que coseno de alfa X tiene que ver con la relación entre el cateto adyacente, que es C sub X, ¿sí?
Pero bueno, vector sub x, y el módulo del vector. Porque ese triángulo, y lo repito, este triangulito de acá, que tiene con respecto al eje de las x, tiene el módulo, y esto que está acá, apoyo sobre el eje de las x, es la componente x. Por lo tanto, este señor de acá es el alfa x. ¿Me pueden decir cuánto vale la componente x? Si yo reconozco ese triángulo, y no será módulo del vector por el coseno del alfa x. Y el coseno del alfa y, o sea, con este otro acá arriba, que fíjense, no lo hice paralelo porque no son paralelos a los ejes cartesianos, es otra cosa, ¿sí? Ese vector, miren que me perdí, ese vector, lo ven en el vectorcito negro, con el eje de las y. Profe, ¿podría Sí. subir un poquito la cámara? Porque no ¿Subir te- yo la mano? Porque No, me no, queda la cámara por lo que está escrito en el pizarrón, que no me llegó. Ah, se te fue arriba, claro. Sí. ¿Ahí mejoró? Sí, ahí va, gracias. Bárbaro. Ese vector con el eje de las y, sería como que este vectorcito está puesto ahí, está inclinado, el vector está saliendo así, y yo podría ver ese ángulo. Pero es un triángulo rectángulo, o sea que el coseno de alfa y lo podría escribir como b sub i, la componente i del vector, sobre el módulo de b. Por lo tanto, el b sub i es módulo de b por el coseno de alfa i. Y el coseno de alfa z, por la misma lógica, aquel triángulo no se lo ve bien, porque sería como ese triángulo enfocado hacia la cámara. ¿Sí? Se entiende que casi no lo ven, porque lo ven que es casi lo que yo digo que hay. ¿Ven el triangulito apoyado en el eje de las zetas? Si yo lo saco y miro el ángulo, es este ángulo que está acá. Y otra vez, esto y esto, aunque no se vea, tiene 90 grados y el ángulo está acá, por lo tanto, coseno de alfa z es b sub z sobre b. Por lo tanto, b sub z es módulo de b por el coseno de alfa z. En libros van a encontrar alfa y el x y z, algunos le van a llamar alfa, beta y gamma, las primeras tres letras del alfabeto griego, pero estamos asociando que el primero tiene que ver qué ángulo hay entre el vector y el eje de las x. El segundo, qué ángulo hay entre el vector y el eje de las y. Y el tercero, qué ángulo hay entre el vector y el eje de z. No son triángulos independientes. Por geometría se puede mostrar que conocido 2, el tercero sale. Pero en general te dan los tres para no tener problema. ¿Sí? Y entonces miren la utilidad de esto. Voy a borrar el alfa, beta, gamma para que no me haga ruido. Recuerden que son nombres alternativos que otros libros le dan. Miren qué cosa interesante. Si a mí me dieron el vector y me dieron los tres cosenos directores, no hace falta ni que te den el ángulo, perdón. Por eso se llaman cosenos directores, porque tú puedes dar directamente el valor de ese número. Obviamente, si te dicen que el coseno es 60, ese número es 0,5. Si te dicen que el coseno de este es 30, ese número es 0,866. Y si este bicho te dicen no sé qué, sabe el ángulo, no hay problema, se puede sacar completamente, pero el valor numérico es lo que me interesa. Y entonces, si a mí me da un vector y estos tres ángulos, o los tres cosenos, multiplique tu cuenta y ¿qué obtuve? B sub x, B sub y, B sub z. Y si al revés, a mí me dieron la componente x, y z, y quiero saber módulo y ángulos, el módulo lo saco tranquilamente y después lo paso dividiendo y le hago arco, coseno y ¿qué obtuve? B sub x sobre módulo, B sub x sobre módulo, coseno de alfa x. B sub y sobre módulo, coseno de alfa y, B sub z. Con lo cual, la conversión de uno a otro viene rapidísima. ¿Sí? Rapidísimo. Y entonces, si yo tengo que pensar en una matriz donde acá tengo las componentes de una fuerza, acá puedo escribir módulo de fuerza por el coseno de alfa x, módulo de fuerza por el coseno de alfa y, módulo de fuerza por el coseno de alfa z.
y matemáticamente no tengo que andar renegando con la cabeza a ver dónde está, etcétera, etcétera. Para su función en matemática, para lograr con matemática y una matemática larga, dura, es utilísimo. Ahora yo te pregunto, si este vale 45, y este vale 70, y este vale 28, ¿lo ves en la cabeza? ¿Lo estás viendo? Se complica. Se complica. Estoy diciendo que el ángulo con el eje de las X vale 60 grados, o sea que tengo que levantarme para allá 60, pero no me puedo ir mucho porque a su vez tengo que ver qué pasa con el ángulo de el fibrón con el eje de las zetas, que valía 75 grados. ¿Y cuánto vale con el eje de las Y, que valía otro número? O sea que ubicarlo en la cabeza es bastante feo. Bastante feo. Hay ejercicios en los finales, los parciales, que te piden. Tengo el vector, no sé, 3, 4, 7, dámelo con módulo, elevación y azimutal y dámelo por cosenos directores. Obviamente, si a vos te dan las tres componentes y te quieren los cosenos directores, ya está, sale como por un tubo. Va a ser más difícil el otro. Está bien. Pero no me dice, no puedo ver, a mí por lo menos me cuesta muchísimo interpretar un vector que tiene tres ángulos puestos en planos raros. Como un trípode que no siempre tiene los mismos ángulos entre ellos. ¿Estamos, gente? ¿Todo el mundo de acuerdo? Se me acaba de ocurrir una idea para mostrar los cosenos directores. Tengo un perchero acá de 3 patas, pero tengo 3 cascos, 2 mochilas. No, hace un lío, mejor no. Se me cae. Quédese tranquilo, profe, que seguramente eso en el parcial no entra. Qué hábil ese guaso, tendría que ser político. Vos sabés que en general las cosas de memoria nosotros las tomamos como, che, ¿cómo así? Con lo cual lo menciona, no hay historia. ¿Está bien? Y es tan fácil, que vos lo haces de memoria. Yo te doy el vector, ya lo vamos a hacer, les voy a dejar un deber. 3, 4, 5, o 3, 4, 7, como dije recién, y lo quiero en coseno director y viene como por un tubo, y te doy algo con coseno director y pasa la componente. Ahora, pensalo, ubicado en la cabeza, te va a volver loco. Ya van a ver, vamos a hacer un ejemplo, lo vamos a dejar de deber, ¿sí? Para que lo piensen ustedes. Por lo pronto, ¿se entendió qué son los cosenos directores? Profe, Sí. profe, ¿podrías mostrar con la caja de nuevo los triángulos que se forman? Bueno, párate que le tengo que armar de vuelta. Ahí vino mi amigo. Tengo el hinche bola de mi perro que va y viene, abre la puerta, jode, escucha el ruido y quiere ver qué pasa. Debe saber más física que todos nosotros juntos. Lástima que no hablo, pero bueno. Capaz que quiere comer. Es buena esa también. Che, en serio, Sofi, ¿le di que comer hoy el perro? No sé, que tenés razón. Hoy no comió el perro. Gracias, chicos, muy amable. Te ganaste un 1. Un puntito más en el parcial. El perro te lo va a pagar. Ya tengo un 3 entonces. Claro. Bueno, fíjense. Lo que estoy tratando de mostrar, no me sale muy bien porque antes lo tenía armado en 2 y le agregaba 1 y se podía agarrar, ahora no lo puedo agarrar. Básicamente es un vector, está enmarcado en negro ahí, ¿sí? Con 3 planos adosados. Esos 3 planos, si yo los hago calzar en el triedro fundamental, me quedo agarrado al revés, Ahí más o menos está. Yo lo pongo acá, ¿sí? Recuerden, donde está la unión de esas tres aletas, está el vector. Ahora fíjense, esas 3 aletas, se me cayó una, no hay problema, esas 3 aletas, de las cuales se me cayó una, está formando un plano que va del vector, en este caso, al eje de las X. Del vector, en este caso, al eje de las Y. Lo estás viendo de arriba. Y será que se me cayó, iba del vector al eje de las Z. O sea que si yo ese plano lo saco, forma un triángulo. Tengo el módulo del vector y el cateto adyacente de ese ángulo, que es la componente X. ¿Se entendió más o menos lo que quise mostrar con estas 3 cosas acá, jugando al cartonero, como dicen ustedes? Sí. ¿Sí? Entonces, lo que estoy mostrando es que
ese vector, y lo voy a hacer con el fibrón, ese vector con, y agarro uno solo de estos, el eje de las X forma un plano. Que ya sería así, ¿no? Forma un plano. Ah, mira, ahí tenés el ángulo, tenés el cateto adyacente y la hipotenusa del módulo. Ahora, lo saco de acá, lo pongo con las zetas. Ajá, ¿lo ves que tiene el vector? Y ahí abajo está el eje de las zetas. Ah, mira, ese ángulo que está acá sería este. Y después el último, ¿cuál sería? Con el eje de las Y. ¿Lo están viendo? ¿Todo el mundo de acuerdo? Son tres planos que concurren al vector, pero forman triángulos entre el vector y cada uno de los ejes cartesianos ortogonales. En esos triángulos, como son rectángulos, puedo plantear lo siguiente, y por lo tanto, esta relación es recontra útil, matemáticamente. Para ubicarme dónde está el espacio me va a complicar la vida. ¿Estamos, gente? ¿Todo el mundo de acuerdo? Ya vamos a hacer algún ejercicio y lo más probable es que el jueves algo más tengamos que hacer con esto para que termine de darle la vuelta. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Sí. Bien, bárbaro. Una duda en las fórmulas esas, no recuerdo en qué momento dijo, ¿dónde sale la B? Por ejemplo, ahí que dice, no sé, BX sobre el módulo. O sea... Bueno, resulta que este vector se llama B. Ah, ¿Está bien? Entonces, el vector es B sobre el módulo, basta. Acá de acá. Y obviamente la componente X, ¿qué va a ser? B sub X. ¿Está bien? ya. ¿Sí? Dígame B. Claro, y o sea, es parte de los datos que se nos entregaron al principio, fueron eso, el Y módulo. ahí viene la historia. Ya el ejercicio que voy a dejar, voy a dejar dos. Uno, el que acabamos de hacer hace un rato, donde pasaba de módulo y dos ángulos a componente, y este que voy a pasar de los dos lados, de uno al otro al uno, ya van a ver que en un caso te doy las tres componentes y vamos a tener que dar el módulo y los tres cosenos directores, los tres ángulos directores, como vos quieras, y en otro caso te voy a dar el módulo y los tres ángulos, vos te quedan los tres componentes. Es una huevada, es re fácil. Ahora, si lo quiero ubicar en el espacio, no lo veo. Un vector dado con módulo y tres cosenos directores, no lo veo. Es dificilísimo de ver. ¿Está bien? Ya vamos a charlar una vez que hagan un par de ejercicios, para que le metan mano un ratito. Bueno, los ejercicios los voy a dejar grabados al final, para ver hasta dónde llego. Ya sabemos que tengo que hacer dos tipos de ejercicios. El otro y este de cosenos directores. Con eso dimos tres formas de que me cuenten cómo son vectores en el espacio y dos formas para que me cuenten cómo son los vectores en el plano. ¿Para qué me sirve eso? ¿Para qué quiero saber tanta forma de que me cuenten cómo son vectores? ¿Qué se les ocurre? ¿Aplicada a la realidad sería? Sí. Tiene que ver con lo siguiente. El ejemplo más tonto es el siguiente. Tengo esta cajita y le van a hacer una fuerza así. ¿Sí? O sea, desde allá abajo hacia allá arriba, atravesándola, digamos. O sea, que trataría de mover la caja así. Pero a la vez le están haciendo otra así, que la trataría de llevar para allá abajo. Y a su vez le están haciendo otra de acá. ¿Sí? La pregunta es, ¿para dónde se va a mover la caja si está actuando esa fuerza y esa fuerza? Y depende de qué fuerza sea mayor. ¿Y se va a mover para el lado de la mayor? Y el ángulo importa dos. Importa la magnitud y el ángulo de ataque. Bien. Y acá aparece la historia. Vuelvo, rebobino una cosita y el sentido también, ¿sí? Pero bueno, lo que estoy tratando de mostrarles es que la segunda ley de Newton, escrita como tiene que ser, dice sumatoria de fuerzas, vector, igual a masa por aceleración vector. Quiere decir que si yo a esa cajita tiene una masa y le aplico tres fuerzas, tengo que sumarlas. Y cuando las sume,
voy a ver en qué dirección se va a acelerar. Y es una suma vectorial. ¿Y cómo se hacen las sumas vectoriales? ¿Saben ustedes? A partir de las componentes. O sea que si a mí me dan un vector, y voy a hablar en 2D, que tiene módulo 30 y ángulo 25, y otro vector que tiene módulo 30 y ángulo 135, ¿cómo hago para saber a dónde va la aceleración? Lo tuve que pasar a componentes, porque sumar vectores, restar vectores, ese tipo de cosas, generalmente el método analítico es por componentes y el método gráfico es pensando en módulos y ángulos. ¿Está? Pues vamos a empezar con el plano, después vemos qué onda en 3D. ¿Sí? Entonces, para hacer más formal la cosa, vamos a definir operaciones entre vectores, que nos van a poder ver para poder trabajar con eso. Si yo no sé operaciones con vectores, para hacer esta fórmula estoy al horno. Y si no uso esa fórmula física, no la apruebo. ¿Está bien? Para poder usar esa fórmula necesito pasar de un modo de vectores al otro, sin problema, en 2D y en 3D. ¿Estamos? Entonces, borro esto y vamos a pensar en las operaciones con vectores. ¿Qué operaciones matemáticas ustedes conocen? Operaciones sencillas. Suma, resta, multiplicación y división, y potencia. Bien. Suma, resta, multiplicación, división. ¿Sí? Eso con números. Con números. Todo el mundo a esta altura del partido, sumar 5 más 7, está todo joya. ¿Sí? Restar, todo joya, multiplicar, todo joya, división, todo joya. ¿Y si fueran vectores? Esto lo trabajaron en el cursillo por lo menos las dos primeras cosas, seguro. Seguro. Solamente se suman y se restan, profe, ¿no? Sí. Ese obviamente no me queda tan obvio, porque la historia pasa por el cómo. ¿Está bien? O sea, vamos por partes. Para sumar números no había problema. ¿Cómo hago para sumar vectores? Y estoy apelando a lo que ya vieron en el cursillo. ¿Cómo se hacía para sumar vectores? Con las componentes. Con las componentes en X por un lado, más las componentes en Y por el otro, ¿no? Bueno, ¿y ese es un solo método o una sola, o hay ahora otra forma más? Paralelogramo, por ejemplo. ¿Perdón? Paralelogramo, el método de paralelogramo. ¿Y eso qué es el paralelogramo? ¿A qué se refiere, señor, cuando dice paralelogramo? Método gráfico. Los dos. Sí, señor. Quiere decir que en las operaciones con vectores, la suma puede hacerse de dos formas. Métodos gráficos, que hay dos, y el método analítico. Analítico tiene ¿sí? Joya. ¿Cuál será más importante? ¿Cuál será mejor? ¿Cuál hay que saber y el otro no le damos bola? O habrá que saber los dos. Los dos para poder hacer bien la suma analítica. Pasa lo siguiente. Método gráfico analítico bien sabio. En realidad, lo que yo pienso tiene que ver con a ver, pensémoslo así. Quiero sumar el vector A que tiene, y van a ser coordenadas polares. Voy a empezar a trabajar en el plano, dos dimensiones. Un módulo de 5 y un alfa de 30 grados, sumado con el B, que tiene un módulo de 5 y un alfa de B de 60 grados.
yo puedo sumarlos, dijimos, gráficamente y analíticamente, y gráficamente marqué acá dos métodos que ya no les puse nombre todavía, pero pensemos lo siguiente. Evidentemente, este método gráfico tiene que ver con poder dibujar eso. ¿Sí? O sea que vengo acá, y ese que será, y mido 30 grados, y supongamos que esto sea el 5. ¿Los ángulos siempre se da en relación al eje de las X o hay que aclararlo? Yo lo diría al revés. Si no te aclaro, ¿de dónde lo tomas? Del eje de las X y positivo. Claro. Salvo que yo te diga, mira, un ángulo de 30 grados tomado hacia arriba del eje negativo de las X. ¿Qué sería? Un ángulo de 30 grados tomado hacia arriba del eje negativo de las X. ¿Sería este o no? ¿Vale la pena? Se puede, ningún problema. Ningún problema. ¿Está bien? Pero, si yo no menciono nada, ¿de qué estamos hablando? Eso, como siempre. ¿Está bien? Y el vector B va a ser una cosa que tiene el mismo módulo y vale, su ángulo vale 60 grados. Pregunta. ¿Me pueden decir cuánto vale la resultante de la suma de A más B? ¿Valdrá 10? ¿5,5? No. No, sería el teorema. Bien. Mira. No. Ahí lo importante es el ángulo que hay entre los dos vectores, en realidad. Es el que va a valer o el que va a servir para sacar el cálculo. Otra forma. Bien, y acá aparece la historia. Todos los métodos que ustedes están sugiriendo tienen que ver con cómo hago para hacer eso y bajarle cosas, el ángulo entre los dos vectores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero uno podría tranquilamente decir, che, estos dos vectores tienen el mismo módulo, podría usar un método, el método del paralelogramo, que consiste en, por el extremo de este vector, hacer una línea paralela a este. Y por el extremo de este vector, hacer una línea, bueno, no me sale muy paralela que digamos, hacer una línea paralela a aquel. Si uno trabaja con dos escuadras o una regla T, esto sale bien, pero fíjense que dibujé esa figura que tiene 4 lados y son este paralelo con este y este paralelo con este. Eso se llama paralelogramo. La diagonal de eso es la resultante. ¿Está bien? ¿Todo el mundo de acuerdo? O sea que yo, con una reglita, para poder marcarle bien las unidades, y yo usé mi mano puesta así, y un transportador, eso lo hago, trazo y tengo el método gráfico. ¿Sí? Si esas dos fuerzas estuvieran actuando sobre esa cajita, una así y la otra así, o sea, una a 30 grados y la otra a 60 grados, la cajita va a ir en esa dirección. ¿Está bien? Vengo, dibujo, agarro el transportador y mido. Y este es el alfa de R, el ángulo de la resultante. Y agarro la regla y digo, che, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eso tendría que dar. Tendría que dar más o menos, no sé, una distancia. Módulo de R, para no tirar un número que después va a confundir. ¿Sí? Ese método básicamente me dice, che, se va a ir más o menos para allá. Va a tener tanta módulo y va a tener más o menos tanto ángulo. Ahora yo te pregunto, che, no, yo quiero esto con 3 decimales. ¿Cómo saco 3 decimales? Vengo con una regla. ¿Sí? Digo, che, si esto era 5, vengo, mido acá, pero tengo milímetros nomás. Y milímetros, si yo medí en centímetros, es un decimal, ¿qué hago con el resto?
Y lo miro más o menos bien y puedo decir, che, es medio milímetro. Y el tercero, no hay forma. El método gráfico, los métodos gráficos en realidad, sirven para intuitivamente ver qué pasa, para dónde apunta, ver cosas importantes de los vectores, pero si quiero el número, módulo y ángulo, finito, finito, no me sirve. ¿Está bien? ¿Sí? No me sirve. El método que acabamos de mostrar se llama método del paralelogramo. Paralelogramo. Voy a borrar todo lo rojo. ¿Sí? Y vamos a hacer el otro método gráfico que, repito, me muestra cosas importantes, para dónde va, más o menos cuánto vale, pero no me sirve para sacar con suficiente precisión ciertas cosas. ¿Sí? El otro método, ¿cómo se llama? Poligonal. Poligonal. ¿Qué es una poligonal? Poli puede ser que es mucho y no sé qué es poner. Oh, qué comiste, viste, payaso, poli mucho. Sí. Bien, está bárbaro. ¿Y cómo sigue? Resulta ser que una línea poligonal tiene que ver una línea que son tramos, segmentos de rectas, uno atrás del otro, que van formando una línea con muchos ángulos. ¿Sí? Polígonos, en realidad muchos ángulos, nosotros pensamos con muchos lados. ¿Sí? Pero bueno, básicamente, y acá parece la gran diferencia, sería, che, en vez de dibujar los dos vectores, yo puedo dibujar el primero, el vector, o el segundo, cualquiera. Recuerden que la suma es conmutativa, o sea, puedo hacer A más B o B más A, da lo mismo, y a continuación del primero, ¿qué dibujo? Dibujo el segundo vector. Va a ser un vector que tiene módulo 5, pero tiene 60 grados con el ángulo, con el eje de las X. Si tiene 30, aquí no saben cuánto vale ese. 60. No hace falta tener el origen acá para reconocer el ángulo de un vector. ¿Por qué? Porque como este es el eje horizontal, yo con que ponga 60 grados, esa dirección, yo lo prolongo, tendría seguido 60 grados con el eje de X. ¿Está bien? Si este señor, si yo ahora uno, el extremo, el origen del primero, con el final del último, yo obtuve R. Otra vez, vengo con la reglita, mido la escala, vengo con el transportador, mido el ángulo y puedo obtener R. ¿Está bien? ¿Será lo mismo el método de la poligonal que el método del paralelogramo? ¿Da lo mismo, exactamente igual? O sea, el resultado tiene que ser el mismo. Lo que yo digo, lo que estoy preguntando, capaz que no expresé bien la pregunta, es la utilidad, la practicidad que tiene un método o el otro. Supongamos que yo tengo el vector A, tenía el vector B y ahora tengo un vector C. No se puede hacer por el paralelogramo, porque es Para para ahí tiene que ser poligonal. La cantidad da para ser poligonal. ¿Por qué no se puede hacer por el método del paralelogramo, jefe? Se puede hacer, pero habría que sumar diferentes, hacer paralelogramo y sumar las resultantes de esos paralelogramos. Se hace más engorroso. Ya vimos que sumar este con ese de a 2 no había mayor problema por cualquiera de los dos métodos. Ahora si me aparece, por ejemplo, S, llamarle A, llamarle B y llamarle C, para poder usar el método del paralelogramo tiene que ser 4 lados. Y acá tengo 3 vectores, con lo cual, ¿qué hago? ¿Son 6 lados? ¿Cómo se hace? Necesito. Y al resultante de eso sumarlo el tercero. Claro. Primero, sacar la resultante de A y B y ahora hacer otro método del paralelogramo
con el C y la R1 sería, la R que es parcial, todavía no es todo. Entonces tengo, mira, acá sumé el A y el B y acá tengo el R1. Ahora, por el extremo de R1 le trazo una paralela, por el extremo de C le trazo una paralela R1. Y por el extremo de R1 trazo una paralela a C. ¿Sí? Y entonces, a ver si el verde se ve, esto que está acá sería la R total. ¿Ven el verde? ¿Se ve bien el verde? ¿Sí? Bien, R total. Ahora pregunto, si en vez de haber hecho el método del paralelogramo entre A y B y después sumarle por el mismo método del paralelogramo a R1, C, que me dé esto, no podría haber hecho yo a la A, no le dibujo a continuación el B. Y claro, si son paralelos, este con este y este con este, esa longitud también es esa longitud. O sea que yo prácticamente podría no haber dibujado el B allá y haber hecho el B a continuación del A, como dice el método del poligonal. Y después de la punta de C, porque ahí estaría R1 que dibuje. Perdón, la punta de C, dibuje C. Y no dibuje nada, ya que no saben cuánto me va a dar ese resultado. El origen del primero con el final del último. ¿Cuánto dio la resultante total? Lo mismo. La ventaja del poligonal que te permite rápidamente andar sumando varios vectores gráficos. El paralelogramo, pero necesito, a ver, para que no me dé mal, necesito tener muy bien afilado el transportador, la escala y todo esto. En el otro no me hace falta ni siquiera tener mucha precisión, porque como son líneas paralelas, no sé si ustedes han usado reglas T y transportadores, ¿sí? Cuando ustedes ven una cosa así, meten el escuadro 3060 y aparece una línea paralela a esta allá y la dibujo por la punta y no me hace falta medir nada. ¿Sí? Es mucho más rápido, más práctico y más preciso de a dos. El método poligonal me es útil cuando tengo muchos, pero tengo que ser cuidadoso con la precisión. ¿Estamos, gente? Todo el mundo de acuerdo, y eso lo han visto en el cursillo. En general, bueno, he perdido varios en el camino. Espero que los que se han ido por falta de señal, luz y embole hayan estado en el cursillo. El método del paralelogramo y la poligonal no tienen secretos. Creo. El drama, repito, es que los resultados son imprecisos. Va a depender de con qué regla lo hice, si el lápiz tenía una punta gruesa o una punta finita, si el transportador estaba bien marcado o no estaba bien marcado, depende de un montón de cosas de precisión. ¿Está bien? ¿Todo el mundo de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Sí. Y en 3D, ¿se podrá en 3D? ¿Se podrá pensar en sumar 3 vectores o 2 vectores que tengan módulo y 2 ángulos? ¿O módulo y cosenos directores? Está complicado, porque la historia es dónde dibujo un vector que apunta para acá y el otro vector que apunta así y el tercer vector que apunta así. ¿Cómo los hago para dibujar y poder apoyar el transportador para medir los ángulos? ¿Dónde apoyo los transportadores? ¿Qué ángulo hay entre esos dos vectores? Entre esos dos vectores apoyo, o sea, como si fuera esto de recién, le busco un plano, ¿sí? Apoyo el transportador y lo miro. Pero si tengo estos dos y este tercero, ¿dónde apoyo? Y yo puedo saber el ángulo que hay entre este y el ángulo que hay entre este y este. Pero ¿y el ángulo resultante dónde está el plano? ¿Cómo lo apoyo? ¿Dónde pongo el transportador? Los métodos gráficos solamente sirven, o mejor dicho, son preponderantemente útiles, se puede sacar un buen partido cuando los vectores son en 2 dimensiones. Si los vectores son en más dimensiones, estamos al horno, voy a tener que parar al método analítico. ¿Está bien? Y ahí aparece, ¿qué es el método analítico? El que interviene en los ángulos, ante todo. ¿Cómo? El que interviene en los ángulos es el módulo. Pero sobre ¿Y todo este no los interviene en los módulos y el ángulo? ¿A qué te referís con ese interviene en los módulos y el ángulo?
Acá no puse el módulo, no puse los ángulos. Sí. Y entonces, A las operaciones entre los componentes X y Y de los vectores. claro. A ver, no sale muy preciso, pero a ver si le redondeamos. El método analítico sirve para 2D, 3D, 5D, 18D, o sea, ya vimos que en otra clase charlamos que había vectores en un montón de dimensiones, no hay problema. Básicamente, ¿por qué? Porque termina demostrando, y lo vamos a hacer acá, que es sumar un vector, es sumar como si fueran cosas separadas, los X con los X, los Y con los Y, los Z con los Z. ¿Está bien? ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Sí? Ah, pero entonces yo, si me dan un vector con módulo y ángulo, tengo que aprender a pasarlo a componente. ¿Sí? Tengo que aprender a pasarlo a componente. En 3D se me va a complicar, ya lo vemos, y después, cuando yo obtengo el resultado y les digo, che, un viento que tiene 30 grados de azimutal y 28 grados de elevación y tiene una intensidad de 32 kilómetros por hora. ¿Se entiende más o menos eso? Sí. 28, 30, ya está. Ahora, si te digo un viento que tiene tanto en X, tanto en Y y tanto en Z, probablemente mucha gente lo esté pedaleando. Con lo cual, pasar de un vector con componentes y ángulos, con componentes y cosas, y módulo y ángulo, necesito saber ir de un lado para el otro y del otro para el uno. ¿Por qué? Porque el método analítico necesito hacerlo sí o sí sumando componentes. Y sumar componentes es descomponer. Para poder sumar componentes tengo que saber descomponer el vector. ¿Se entendió por qué todo este lío de 3 clases para dar con vectores y sus componentes? ¿Estamos, gente? ¿Todo el mundo de acuerdo? Bien. Quiero que revisemos, me den un segundo para demostrar algo. Yo no sé si los chicos del cursillo se lo habrán demostrado. A mí me queda bastante útil mostrar lo siguiente. Ahí se lo dejo. Tengo el vector A, vamos a volver a 2 dimensiones por ahora, no nos vamos a volver locos. Tengo el vector B de recién, que era un módulo de B igual 5, alfa de B igual 60 grados. ¿Sí? Si yo uso el método de la poligonal, dibujaré el primer vector A, que tiene 30 grados, y a partir de ahí, el vector B, que tiene 60 grados. Bien. ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Sí? Que este ángulo con la horizontal, con el eje de X, 30 grados, y este ángulo con la horizontal, 60 grados, lo único que le cambia al vector B, que en vez de hacerlo con el origen acá, en el 0, 0, le puse el origen, el punto de aplicación, que le suelen llamar el secundario, en la puntita del vector A. Lo dibujé a continuación del vector A. Como que no le estoy llevando mucho el punto de aplicación. Para la fuerza es fácil ver que si yo a este señor lo empujo de acá con una fuerza o lo tiro de acá con otra fuerza, el resultado va a ser el mismo. O sea, si la fuerza tiene el mismo módulo y la misma dirección, esta que empuja o esta que tira, el resultado va a ser el mismo. Entonces el punto de aplicación, por ahora, no hay tanta historia. ¿Sí? Pregunta. Si a ese vector A lo descompongo, ¿no tendría esto como A sub X y esto como A sub Y? ¿Sí? Y si al vector B lo descompongo, ¿no tendría esto como B sub X y esto como B sub Y? Y si al resultado, que es verde, a la resultante que es verde, la descompongo, ¿no tendría esto como Rx
y esto como RI. Se ve el verde, ¿no? No está muy chavo. Fíjense qué cosa interesante para que no nos olvidemos más. El A sub X sumado con el B sub X, ¿qué te da? Los dos tienen la misma dirección. Nada, mira. Quiere decir entonces que se puede ver gráficamente que el R sub X es el A sub X más el B sub X. Y en el I, el R sub I. ¿Cómo? Fíjense, ¿no está compuesto por ese pedazo y ese pedazo? Sí, excelente. R sub I igual a A sub I más B sub I. Y si fuera en 3D, ¿cómo sería el RZ si fuera en 3D? Se ve allá abajo, ¿no? No, yo no. Ahí. Ahí creo que mejoré un poquito. Sí, ¿Está bien? Simplemente haciendo el método de la poligonal, del polígono, nos dimos cuenta de que es muy fácil sumar analíticamente. Sumo todo lo que sea X por un lado, sumo todo lo que sea Y por otro lado, sumo todo lo que sea Z. Y una vez que tengo el R sub X, R sub Y sub Z, ¿qué puedo hacer? Lo que quiera. O lo doy así por 3 componentes, o le saco módulo en los 2 ángulos, o le saco módulo en los 3 cosenos directores, como ustedes quieran. ¿Estamos, gente? ¿Todo el mundo de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Sumar vectores me alcanza para hacer analíticamente en descomponer. Y descomponer tiene que ver con, ya lo hicimos, pasar de módulo y ángulo a componentes. Hasta ahí, eso lo sabe todo el mundo. ¿Todo el mundo de acuerdo con eso? ¿Sí? Voy a borrar esto por un segundo. Y acabamos de repasar algo que era sumar A más B. ¿Cómo se hará para restar A menos B? O sea que la resultante nueva ahora, la resultante es el vector A menos el vector B. Opa, ¿y eso qué es? Le cambia el sentido B. El sentido a B con respecto a A. Sería restarle el opuesto. No, sumarle el opuesto. Bien, eso matemáticamente es más correcto, pero yo quiero interpretación un poquito más de carnicero, de verdulero. Si yo digo que un vector tiene un módulo, ese módulo se apunta para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, no hay problema, es siempre positivo. Tanto método de alambre es un tanto método de alambre, ya sea para ir para allá o para allá. ¿Está? El problema radica que un vector no es negativo, por lo tanto, hablar de restar el vector B, hasta que no lo interpretemos bien, nos puede hacer un poquito de lío. Se puede pensar en que un vector menos B no es un vector negativo, sino es un vector que tiene el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido contrario. Y lo que la señora dijo fue, para sacar R, para sacar el resultante, yo podría hacer A más, y acá aparece la historia, ese vector es menos B, es un vector exactamente igual que el B, ¿sí? Pero ¿con qué sentido? Contrario. ¿Sí? Si yo quiero hacer el método gráfico para restar A con B, vengo acá del sistema de referencia, dibujo A, ¿sí? Con su correspondiente módulo, su correspondiente 30 grados, y ¿cómo dibujo menos B? Vamos a hacer el método de polígono. Por el extremo de A debería dibujar el vector menos B. ¿Cómo es el vector menos B? De derecha a izquierda. Ese era el vector B. El vector menos B es uno que tiene
la mismo módulo, misma dirección, bueno, la dirección me salió media fiera, pero ¿qué sentido tiene? Sentido contrario. ¿Está bien? Entonces, dibujar a continuación de este, o ya que lo dibujé al menos b, hacer el método del paralelogramo, ya que lo tengo, esto que está acá es R. La están viendo a R que hice esto y sumé A más el menos B. Y acá el resultado. O por el método del polígono dibujé A y a continuación ¿qué le dibujé? Dibujé B que arranca de acá para allá. No, dibujé el menos B que arranca de acá para acá. Esto que está acá es menos B. Obviamente, origen del primero, final del último, me dio R. ¿Está bien? O sea que sumar, perdón, restar vectores es sumar el vector opuesto. ¿Está bien? Que no es un vector negativo. Le ponemos menos B al vector que apunta para otro lado. ¿Está bien? ¿Sí? Eso también lo han trabajado. A este tarro le hago una fuerza de más 10 y si quiero dibujar cuánto vale esta otra fuerza, ¿qué le pongo? La fuerza vale 10 también, ¿o no? O 20, lo que sea. ¿Pero qué dirección tiene? Contrario, le pongo menos. Estamos, gente, que a eso se refiere el signo menos. No es que el vector sea negativo, es que la dirección está cambiada. ¿Cuánto está cambiada? 180 grados. Si va para allá, está para otro lado. ¿Todo el mundo de acuerdo que sumar y restar no es mayor historia? Es siempre sumar. Y por lo tanto, hacer restas analíticas, hacer A vector menos B vector, para sacar R, podría ser que un Rx, fíjense que al Rx ya no le pongo más vector, porque estoy hablando de una componente, por lo tanto, que no sé para dónde va. ¿Qué tengo que hacer? A sub x menos B sub x. ¿Sí? Y acá no me hace falta hacer nada raro, porque yo sé que el B sub x es un número que está tantas unidades. Este está, como tiene el vector, tiene que apuntar para otro lado, tiene que ser menos tanta unidad. ¿Estamos, gente? ¿Todo el mundo de acuerdo? O sea que sumar y restar sin problemas. Sumar y restar sin problemas. ¿Qué onda? Tanto gráficamente como analíticamente. Le faltaría una sola cosa. Le faltaría una sola cosa. Borro esto un segundo. En números, voy a borrar esto. Yo tenía, por ejemplo, en la recta numérica, el 0, y acá tengo un 5. Si yo pienso en el menos 5, ¿dónde lo dibujan ustedes? Acá. Si yo ahora, en vez de ser números, pienso que son vectores, y sabiendo que podría pensar en ese vector, y podría pensar en ese vector, quiere decir entonces que ese vector apunta para allá, y ese vector apunta para allá, y son los opuestos. Ahora, ¿qué pasará cuando tenga ese vector, que es el vector que termine en 7? ¿Qué pasará si a ese vector C, que es un vector que tiene, te lo vamos a escribir por componentes ya rápidamente, ese vector es el 7 punto y coma 0? ¿Están de acuerdo que ese vector C es el 7 punto y coma 0? Por los dos componentes, componente X y componente Y. ¿Qué pasa si a ese vector lo multiplico por menos 1? Me da lo opuesto. ¿Perdón? Me da lo opuesto. O sea que cuando escribimos tranquilamente que tenemos el vector B y después encontramos el vector menos B, ese vector que yo lo llamé menos B podría ser escrito tranquilamente como menos 1 por B. Entonces parece la historia. Y si ahora tuviera el vector B, que es 2 por el 7, 0,
¿Cuánto va a dar el vector 2 con el 7,0? ¿Qué vector va a dar? El doble. ¿El doble de qué? ¿De ángulo? No, el doble del módulo. Ah, ¿seguro? Seguro que multiplicar por un escalar, ¿te cambia dirección, sentido, módulo o no? ¿Cambiará? ¿No cambiará? ¿Qué onda con eso? ¿Qué se les ocurre? Bueno, Profe, puede ser que cuando multiplicas por un positivo aumentas el módulo y cuando multiplicas por un negativo cambias el sentido y también el módulo. bueno, acabamos de ver que multiplicar por un negativo lo da vuelta, ¿sí? Pero era un 1, era un -1, con lo cual él tenía el mismo vector, lo daba vuelta, tenía el mismo longitud, pero daba para el otro lado. Tenía cambio de sentido, no de dirección, disculpen, ¿está bien? Recuerden que la dirección es norte-sur, el sentido será hacia el norte o hacia el sur. La pregunta pasa cuando ahora, aparte de ser un -1, tengo un número adelante que no es un 1. ¿El módulo cambia? ¿No cambia? ¿Se va al doble? ¿Se podrá demostrar qué pasa con el módulo? Y pensemos lo siguiente. Yo tengo un vector, por ejemplo, para hacerlo más genérico, el 7,3, porque ese tenía, ¿se acuerdan que el vector de que recién tenía 7,0? Estaba en el eje de X, con lo cual era fácil ver. Ese vector, si yo lo dibujo, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Bueno, siempre yo digo, cuando quiero pasar a la segunda línea me falla el pulso y termino acá. Es el vector 7,3. ¿Qué pasará si ese vector 7,3 lo multiplico por un 2, por un escalar, no por un vector, por un número 2? Este es el vector el módulo de D. ¿Cómo será respecto al módulo de C? El doble. ¿Se puede demostrar eso? ¿Será? ¿Estás segura vos? Sí. Sí, porque las coordenadas quedarían 14,6 y es la punta del doble del vector. O sea que vos estás haciendo, básicamente, distributiva de este con este. Sí. Pero entonces eso, la distributiva en matemáticas se hacía cuando acá tenía 7 más 3. Acá tengo 7 más 3, o sea, tenía 10. No, tenía 7 en una dirección y 3 en la otra. ¿Se podrá hacer eso que vos hiciste de pensar en distributiva cuando acá no hay un más, sino que hay un punto y coma? Profe, Sí. si dibujás otro vector igual, Ah, la señora está pensando, che, en vez de hacer 2 por el 7,3, hago 7,3 más 7,3. Es buena, muy buena. Y entonces aparece la historia. 7,3 más 7,3, ¿cuánto va a ser el módulo del resultado? Y la componente X no va por 2. Y la componente Y no va por 2, porque sería 7,3 vector más 7,3. ¿Y el resultado qué tiene que ser? Este más este, porque era este en X y esto en Y. O sea que queda 14,6. Acabamos de encontrar un corolario al revés que dice, che, ¿podés hacer distributiva aunque acá haya un punto y coma? No hay problema. Y si hace distributiva y por lo tanto a la componente X lo multiplica por 2 y a la componente Y también, la dirección cambia. No estoy hablando del sentido, estoy hablando de la dirección. No, no cambia. El ángulo Claro, porque la dirección la podemos pensar, el ángulo salía como arco tangente de las componentes, arco tangente de Y sobre X. Si a esta lo aumenté al doble, pero a esta lo aumenté al doble, ¿a que no saben cómo es la dirección? Igual es teorema de Tales, son triángulos semejantes. ¿Estamos, gente? ¿Todo el mundo de acuerdo?
En el caso que ustedes tengan que rendir el final, estoy hablando después de las vacaciones de julio, han regularizado la materia y tienen que aprobarla, cuando uno le pregunta operaciones con vectores, me va a tener que contar cómo se hace la suma por los dos métodos, cómo se hace la resta por los dos métodos, cómo se hace la multiplicación por un escalar, ¿sí? Y básicamente no hace falta que lo demuestren, pero sí me tienen que contar que multiplicar por un escalar cambia el módulo tantas veces como sea el escalar. ¿Por qué? Porque haciendo eso de sumar dos vectores iguales, lo único que hace es aumentar el doble cada una de las componentes. ¿Se entiende? No hace falta demostrar más nada. Profe, una pregunta. ¿Perdón? Cuando se dice contar, ¿a qué se refiere con contar? Cuando uno rinde el final, ya lo van a ver en otros temas, el profesor viene, te para el pizarrón y te da 3 temas. Por ejemplo, uno sería operaciones con vectores. Vos de esos 3 elegís uno y empezás a hablar, a contar cosas, a decir, bueno, esto se usa para tal cosa, se resuelve de tal manera. Hasta ahora no hicimos nada de demostraciones. Demostramos, si quieren, porque el teorema de Pitágoras se puede extrapolar a 3 dimensiones. ¿Se acuerdan que lo hicimos, que demostramos que el Pitágoras andaba para 2 y le agregamos la componente z y andaba para 3? Porque pensamos en el triangulito ese que estaba allá abajo y que era salía de los otros 2, lo metimos allá adentro y me daba. Bueno, eso significa demostrar. En general, todas las materias, cuando vos vas a rendir final, tenés que contar de dónde sale lo que vas a usar para resolver problemas, para usarlo para la materia, etcétera, etcétera. Muchísimas de las cosas que damos nosotros son por definición. ¿Por qué se le ocurrió poner módulo, tita y fi? Porque fue así, a alguien se le ocurrió. ¿Por qué los ángulos se miden en radianes? Porque a alguien se le ocurrió. ¿Por qué la multiplicación de un vector por un escalar te da un vector que tiene tantas veces el largo, pero el mismo ángulo? Y si el escalar es negativo, te lo da vuelta, ¿sí? Solamente me lo tenés que decir, no hace falta demostrar. Si yo me voy a poner finito, si me voy a poner matemáticamente correcto, yo tendría que escribir, y lo voy a hacer, no hace falta que lo copien, no, si no lo van a copiar porque ahora están grabando. Pero bueno, cuando uno tiene clases en pizarrón, los chicos anotan estas cosas para después les sirve para la demostración. Esta no hace falta, pero básicamente le decimos que D es igual a C sub X, C sub Y. Entonces, si el vector D es 2 veces el vector C, el módulo de D, ¿qué sería? D sub X cuadrado más D sub Y cuadrado y esto al cuadrado, ¿sí? Pero, ¿cómo sacaste el D sub X cuadrado? El D sub X cuadrado fue C sub X más C sub X y el vector de Y más C sub Y. Es lo que dijo la señora. Voy a poner el vector C 2 veces y lo voy a sumar. Esto es lo mismo que hacer Cx punto y coma CY más Cx punto y coma CY. ¿Se dan cuenta que puse 2 veces lo mismo? Entonces, este con este está acá, este con este está acá. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! Esto que está acá es 2 veces C sub X. Esto que está acá es 2 veces C sub Y. Y si elevo al cuadrado, este es D sub X, elevo al cuadrado, y sumo para sacar el módulo de D al cuadrado, me estoy yendo muy abajo, esto que está acá es un 4 por el C sub X cuadrado, más un 4 por el C sub Y cuadrado. Y por lo tanto, ¿me ven ahí abajo? Sí, ¿no? Sí. Puedo sacar el 4 factor común de C sub X cuadrado más C sub Y cuadrado. ¡Oh, sorpresa! El módulo de D al cuadrado, o si quieren lo paso así como raíz, fíjense qué cosa interesante. Acá hay una multiplicación. Raíz de 4, como la multiplicación es distributiva respecto al producto, puedo escribir raíz de C sub X cuadrado más C sub Y cuadrado. ¡Oh, sorpresa! Raíz de 4 es 2 por, y esto es módulo de C. Acabo de demostrar matemáticamente que multiplicar por 2 a un vector y obtener otro no te cambia las direcciones,
y que el módulo del resultante de D es igual a 2 veces el módulo original. O sea, directamente te habilita a hacer distributiva sin problemas. ¿Sí? Bueno, eso sería más o menos, no tiene sentido hacerlo, eso sería una demostración matemática. Nosotros lo que vamos a pedir es, no, cuando vos multiplicás por un escalar, el módulo queda multiplicado tantas veces como sea el escalar. Y si el escalar es más chico, se va a achicar. Por ejemplo, tengo un 0,5 por el vector C. ¿Cuánto va a ser el módulo del resultado? La mitad, 0,5. Solamente va a cambiar de sentido cuando hay un escalar negativo. Hasta acá, eso es todo lo que me tienen que decir y aprender a sumar, restar y a multiplicar. Pero resulta que acá aparece la historia. Acabo de multiplicar a un vector por un escalar. Acabo de multiplicar esto. Todo esto lo que hice fue multiplicar un vector solamente hasta ahora aprendí a multiplicar escalar por vector. ¿Se podrá multiplicar vector por vector? ¿Se podrá o no? Para mí no, porque es vector veces vector veces vector. No, resulta que aparecen multiplicaciones entre vectores, pero resulta que las multiplicaciones de vectores pueden ser, fíjate que tiene un escalar por un vector. Ahora estoy haciendo vector por vector, vector por vector, A, B. De estas multiplicaciones hay dos. Una que se llama producto punto y otra que se llama producto cruz. Una que se llama producto punto y otra que se llama producto cruz. Son dos multiplicaciones. Antes entre números la multiplicación era multiplicación. Ahora las multiplicaciones entre vectores puede haber tres tipos, digamos. Con un escalar o entre vectores puede ser producto punto o producto cruz. No lo vamos a ver por ahora, ¿por qué? Porque tiene una matemática un poquito más larga y nos vamos a necesitar recién el segundo cuatrimestre. Como lo vamos a necesitar en el segundo cuatrimestre, esta operación de multiplicación por vectores entre ellos la vamos a dejar para después. Les cuento rápidamente para que no queden tan colgados por dónde apunta. ¿Escucharon hablar de trabajo en energía, en el secundario, cuando veían energía que decían fuerza por distancia? Todo el mundo lo ha visto eso. La fuerza no es un vector. Sí. ¿Y el desplazamiento no es un vector? Sí. O sea que hacer trabajo que era fuerza por desplazamiento es un producto de dos vectores. Ese resultado, los joules, fuerza por desplazamiento, ¿es un vector o un escalar? La cantidad de energía cinética que tiene este borrador cuando lo tiré para allá, ¿es distinta que cuando la tiré para allá o cuando la tiré para allá? Si todos tienen la misma velocidad. No. Acabamos de rápidamente deducir que energía no es vectorial. La energía es un escalar. La tiene, no importa la dirección donde vaya yendo. ¿Está bien? Eso surge de hacer fuerza por desplazamiento, pero producto punto. Producto escalar, que se llama. ¿Cómo se hace? Ya lo vemos después del segundo cuatrimestre. Esta otra también lo han escuchado. Si ustedes agarran el manual de un auto y quieren saber el torque que ese motor de ese auto puede entregar, está medido en newton por metro. Es fuerza por desplazamiento. Pero eso no es un escalar. Eso es un vector. ¿Por qué? Porque la rueda, si yo le aplico una fuerza de una manera, trata de hacer girar la rueda así. Si la aplico en la otra dirección, trata de hacer girar así. Entonces ese producto, fuerza por desplazamiento, tiene la misma lógica que el trabajo, pero el trabajo en una escala porque es un producto punto. Cuando hago torque, momento o capacidad de hacer girar las cosas, es fuerza por desplazamiento, pero un producto que se llama cruz. Y el resultado es otro vector. ¿Sí? Me voló la cabeza. O sea que multiplicación por ahora, la única que vamos a hacer es por una escala. Estas otras no las dejamos, pero había dos. ¿Y división? Gracias a Dios, no hay. La división entre vectores no está definida. O sea que nos enquilombaron la vida con la multiplicación, pero la división entre vectores zafamos, por ahora. ¿Está bien? ¿Todo el mundo de acuerdo?
¿Hasta dónde vamos a ver nosotros operaciones con vectores? Hasta acá. Multiplicación de escalar por vector, suma y resta, que acabamos de ver que se hacen igual, gráfico y analítico. Ya está, se acabó. Sí, gente, ¿todo el mundo sabrá hacer sumas gráficas y analíticas? Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Como corolario, antes de darle los ejercicios, una sola cosita más. Una sola cosita más. Muchas veces en física, nos encontramos con una cosita medio similar a lo que mencionó la señora. Sí, yo tengo este vector D que era 2 veces el C. ¿Sí? La solución que encontró la señora fue escribir C más C, como son 2 veces el mismo, lo pongo 2 veces a continuación del otro, y me da 2 veces el módulo, dirección en sentido del mismo. Pero se le complicó la vida cuando yo lo escribí así. C sub X más C sub Y. Pero no más, sino punto y coma. Ops. Tuvimos que charlar un ratito para decir que se puede hacer una distributiva acá y acá. Se puede hacer una distributiva así y así. Y porque era más o menos lo mismo, qué sé yo. Bueno, resulta que esta lógica de pensar los vectores así se queda un poquito corta con su nomenclatura, porque no me indica muchas cosas, y encima, cuando tenga que hacer estas dos, va a ser terriblemente importante encontrar otra forma para que esto no haga lío. ¿Saben cuál es la otra forma? A ese vector C, que dijimos recién, que era el 7,3, un señor, se lo ocurrió escribirlo de otra forma que es muy parecida, pero escribe esto: 7 versor I más 3 versor J. Creo que el cursillo se dio, pero pasó muy por arriba. Les voy a contar más o menos a qué se refiere. ¿A qué se refiere? Un señor dijo que en realidad a esta altura del partido, si ustedes estuvieran haciendo la otra materia álgebra, esto estaría claro, por eso lo quedo yo, este es el eje X y este el eje Y. Acá tengo una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades. Si acá, invento yo un vector que lo llamo I, una I minúscula, y es un vector, por eso le pongo referencia aquí encima, quiere decir que el eje X está generado, o como que viene dado por la dirección esa. Y si yo escribo 7i, quiere decir que multipliqué el escalar 7 por la dirección i. Si al escalar 7 lo multiplico por esta dirección i, los vectores, eso se llaman versores. Ese i se llama versor. Es un vectorcito que tiene una característica, tiene módulo 1. ¿Sí? O sea que ese sistema cartesiano ortogonal lo puedo generar con el versor I, módulo 1, y el versor que apunta en esta otra dirección, que será el versor J. X, Z, Y, J, y el eje Z lo generamos con el versor K. ¿Por qué le pusieron su nombre? No sé, pero básicamente quiero decir, cualquier cosa que esté por acá, lo puedo escribir como combinación de ese versor por la cantidad de escalar. Un 7 será este, 7i será este, 7 veces. Un menos 3i va a ser 3 veces este, pero negativo, o sea que va a estar 1, 2, 3, va a ser para aquel lado. Este sería el menos 3i. Este señor que está acá, 1, 2, 3, 4, 5, sería el 5i. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que transformó esto, que eran las coordenadas de un punto, las coordenadas de ese puntito, 7, 3, lo transformó en un vector que apunta para allá y vale 7i, ¿se entiende lo que estoy diciendo?
tiene un tamaño de 7 y apunta en la dirección de la X positiva. ¿Y qué le sumo? Le sumo otro vector que son 3 en la dirección J. El J apunta para arriba. Multiplicar por 3, 1, 2, 3. Ese vector que está acá es el 3J. Y aparece lo que se acuerdan al principio de la clase, un señor dijo, mira, yo hice 7 para allá, subí tanto para allá y después salí tanto para afuera. Eso que antes eran las coordenadas de un puntito, las coordenadas de un punto, lo transformé en sumar ese vector más ese vector. Y entonces, si a este señor C lo multiplico por 2, no hay duda que poner un 2 acá adelante, como acá hay un signo más, no hay ninguna duda que hacer distributiva va perfecto, no tengo ninguna historia, si para eso había inventado la distributiva. Pongo el número, tic, tic, pero ¿qué tenía que pasar en medio? Había un más. Para hacerlo acá tuve que inventar, tuve que demostrar cosas que da lo mismo. ¿Se entiende? ¿Qué es más útil? Pensar los versores, igual que esto, pero en vez de escribirlo así, le escribo 7 versor I más 3 versor J. O sea, un vector que apunta para allá, que tiene 7 unidades, un vector que apunta para arriba, que tiene 3 unidades, y lo sumo. ¿Se entendió? ¿Podría repetir cómo se llama el versor de la Z? K. K minúscula. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo el mundo de acuerdo? Con lo cual, y ahora borro allá arriba, el vector que habíamos dado los otros días de deber, el otro vector que habíamos dado de deber, que era el A, que valía, creo que era 5, 2, 2, ¿no? Bueno, uno de ellos, no me acuerdo cuál era, 5, 2, 2. Estábamos hablando de un vector que tenía 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, hacemos el cajito de zapato, hacemos el cajito de zapato. Y el vector salía de acá. ¿Se acuerdan? Bueno, escrito así no es otra cosa que eso, es dar las coordenadas de ese punto. Ahora, si lo escribo así, 5i más 2j más 2k, y a esto hay que ponerle el cosito de vector, porque son versores, ¿qué quiere decir? Que tengo a ese vector A compuesto por la suma de este, que será ese vector, es el 5i, la suma de ese, que es el 2j, y la suma de ese, que es el 2k. Cambié la lógica y en vez de hablar de las coordenadas de un puntito, lo pienso como suma de ese más ese que va para adelante. ¿Está bien? Ahora no se le ve tanto la utilidad. Trabajar con esto, no pasa nada. Más adelante, cuando aparezcan los productos, si esto no está claro, se me arma un bolonqui más o menos. ¿Está bien? Entonces, y esta forma, esta se llamaba por componentes. Por componentes, porque son componentes X, o par ordenado, o lo que sea, porque es A sub X, A sub Y, A sub Z. Esta se llama con notación del versor unitario, porque este señor, ese señor y ese señor son versores. O sea, vectorcitos que tienen longitud 1 y apuntan en las direcciones del eje coordenado. Eje X, el versor Y. Eje Y, el versor J. Eje Z, el versor K. Pasar de esto a esto no hay ciencia. Es simplemente escribir Y, JK, salvo que alguno tenga un signo menos, no importa, los signos más adelante, ¿qué significa? Que en vez de estar apuntando para allá, ¿para dónde va? Para otro lado. Eso es lo mismo, no cambia nada. Ahora, insisto, da exactamente igual. Más adelante nos va a generar lío. ¿Estamos, gente? ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Todo el mundo de acuerdo hasta acá? Bien. Copio, son las y 20, justo vamos a dar unas horitas, 3 horitas de clase, porque empezamos 4:30 pasadita.
voy a copiar acá los tres ejercicios que me quedarían. Disculpen de que borre ahí. Sí. Sí. Ahí en las 2K, o sea, las dos por lo que multiplicaba recién en los ejes. No, lo que había borrado, lo que había escrito antes. Del ejemplo anterior, se multiplica, o sea, se hace la distributiva y Claro. entonces ya no quedaría 7, sino quedaría 14 y... Claro. 7i más 3j, el resultado, y este es el vector D, el resultado de ¿qué sería? 14i y 6j. Sí, señor. Perfecto. ¿Sí? Y El matemáticamente vector ahora sí es correcto, porque este número, y acá hay un más, cuando vos tenés un número afuera un paréntesis y tenés un más, hace distributiva sin problema. Perfecto. En cambio, con el punto y coma, por ejemplo, 2 por 5 por 3. Eso es matemática pura. 5 por 3. ¿Cuánto da? 15. Por 15. 2. 30. ¿Cierto? ¿Puedo hacer distributiva? No. No. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? No, 5 por 2, 10. no, nada que ver. No. 30, te da 300 más ¿da lo mismo? Son 60, no, es el doble. Claro. 60. ¿Sí? ¿Te das cuenta? No, porque esto es 10 por 30 y el otro es 15 por 2 da 30. Claro. ¿Sí? Entonces la historia es, siempre se hace distributiva cuando vos tenés un número dentro de un paréntesis, depende de lo que hay adentro. Si es más o menos, da elegancia, no hay historia. El punto y coma, ¿qué? Acabamos de demostrar que sí se puede hacer distributiva. Pero ahora, para no andar cantándome pelotudeces, en vez de escribir el vector así, lo escribo así y ya me queda la suma. Entonces ahora sí, la distributiva no hace falta que aclare más nada. ¿Se puede hacer? Sí, hermano, está demostrado desde segundo grado. No sé segundo grado, pero quinto, sexto seguro. La propiedad distributiva se veía en quinto, sexto. Sí, señor. Grado estoy hablando. Está bien, se entendió lo que quise hacer, lo que quise mostrar. Estoy tratando de mostrar por qué es más útil esto. Y se va a notar mucho cuando hagamos la multiplicación entre vectores. Ahí si eso no está claro, no me sale nada. No me sale nada. Gracias a Dios es para el segundo cuatrimestre. Doña Paola dice, no, que le volé la cabeza, se le cayó el mate de arriba de la computadora, ¿por qué así? No sé. Bien, claro, doña Belén Ferreira dice, sería como una poligonal lo que hizo gráficamente. Excelente. Al transformar las coordenadas de ese punto, ese vector, lo que hice fue hacer una poligonal, que en vez de estar en el plano, donde antes todos los vectores están en el mismo plano, ahora esa poligonal va en 3D. ¿Sí? Y me permite a mí trabajar muchísimo más fácil. Muchísimo más fácil con un montón de cosas. ¿Se entendió hasta acá? Bien, perfecto. ¿Cómo ya está acá? La clase de hoy, digamos, las cosas nuevas que aparecieron terminaron. Vamos a repasar 3 cositas que vimos hoy, incluido cosenos directores, lo otro, y un par de cositas. No, para este tipo de problemas, operaciones con vectores, les voy a dar todos los problemas del capítulo, todos los problemas, los que yo anoté del capítulo 3 de RESNIC. Esos habría que hacerlos. Le voy a dar 2 escritos acá y los problemas del capítulo 3 de RESNIC, que le voy a pasar el número ahora, habría que ir haciéndolos. ¿Por qué? Porque el miércoles haremos consulta sobre esto, más alguno de eso. El jueves lo charlamos rápidamente y resolvemos lo que no salgan. Esa es la idea. Esa es la idea. O sea que tienen de ahora hasta el jueves para hacer los 2 ejercicios que voy a dejar acá y para intentar hacer todo lo del capítulo 3. ¿Sí? Todos los que les deje anotar. Bueno, vamos a pasar a que limpio. Los días me encantó que alguien hizo una captura de pantalla y lo subí al grupo. Entonces queda el ejercicio para todo el mundo.
Bueno, el ejercicio 1. Ya lo hicimos así, ahora sea así. Tengo el vector A, que tiene módulo A igual 8. Tita de A igual a... Profe, lo interrumpo. No se alcanza a ver arriba de todo. Acá abajo. Me tengo que poner de acuerdo porque por ahí subo, por ahí bajo, un lío bárbaro. ¿Acá se ve? Sí. Perfecto. Hice trampa. Tita de A menos pi sobre 4. ¿Se entiende lo que quiero? Tengo un vector A que tiene módulo 8, ángulo de barrido menos pi sobre 4 y ángulo de elevación pi sobre 3, este es un igual, pi sobre 3. Quiero saber cuánto vale el en esta forma. ¿Se acuerdan que la forma? O sea, sacar las componentes y después escribirlo así, nada más, no hay mayor historia. ¿Sí? Eso sería lo mismo que hicimos antes, al revés de lo que hicimos ayer, que yo les di 3 componentes y me sacaron módulo y ángulos. Ahora le doy módulo y ángulos, quiero 3 componentes. Casi. ¿Estamos, gente? Después quisiera este mismo con módulo de A, obviamente va a ser el mismo, ¿sí? Alfa de A, no sé la nomenclatura, no me acuerdo cuál era la entrada, siempre me lo olvido yo. Vamos a llamarle alfa, beta y gamma. Si quieren, lo aclaro más, alfa sub X, beta sub Y, gamma sub Z. ¿Se entiende que son los ángulos directores? No los cosenos, el ángulo. ¿Sí? Lo que charlamos recién. Muy fácil. Muy fácil. Si ustedes repasan el teórico, lo van a saber. Después tengo, es el ejercicio 1. El ejercicio 2, tengo un vector B que tiene módulo de B igual a 15, alfa X igual a 60, beta I igual a 60 y gamma Z igual a... No. ¿120 y 60? Quiero saber el vector B como B sub X versor Y más B sub Y versor J más B sub Z versor K. ¿Se entiende que desde acá este vector me lo tiene que pasar acá y acá? Ahora te doy uno de esta forma y lo quiero por componente otra vez. Ojo con ese, a ver qué es. ¿Sí? Este probablemente lo charlemos el miércoles o quizá el jueves. Si veo que se le complica a mucha gente, al B lo charlamos allá. Y después deberían hacer del capítulo 3 de Resnick, Cálida y Cráneo, para escribirlo completo, si no se enojan los otros. Están todos muertos, creo, pero no importa. Necesitarían hacer el problema. Esto obviamente no van a llegar al miércoles. Empiécenlo a ver
para que después, entre miércoles y jueves, los terminemos. El lunes, la semana que viene, largamos tema nuevo. Después seguiremos en consulta con estos. Estos problemas son el 2, el 6, el 8. ¿Qué página es? Ay, no me acuerdo la página, che. Si vos entras al capítulo 3, andate el final de todo el teórico antes. Hace una cosa, busqué el 4 y volvete para atrás. Hay dos partes. Una tiene preguntas que están buenas de leerlas para tratar de contestarlas. Y después tiene los problemas. Estos son problemas del capítulo 3. Si alguno encuentra la página me la dice, así ya le escribo acá. Sí, por las 57 más o menos del libro y 70 del PDF. Más o menos, ahí digo con precisión, a ver. Bueno, sí, no digamos, no tiene que buscar. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 19, 21, 22. No se cope, profe. Sí. Te escucho. Bueno. Dijeron que no se copara. Ah, no. ¿Qué pasa? Estos primeros son muy tontos. Van como por un tubo, hacen una boludez. Después empiezan a complicarse y al final se van a traer un poquito, pero en realidad hay que hacerlos en ese orden. Trataría de que fuéramos haciéndolo en ese orden para ir agarrando cancha, cintura matemática, pero cuando lleguen los últimos vienen como por un tubo. ¿Está bien? Lo más probable, no digo la semana esta, sino que la que viene, les meta alguno de por acá que me lo van a tener que mandar. Lo que pasa es que todavía no me han designado los ayudantes. Yo quería que eso lo manejaran ellos. Pero bueno, me lo van a tener que mandar. Esto por ahora lo vamos a hacer en clase. Lo vamos a hacer el jueves. No sé si todos, pero la gran mayoría, un ejemplito de cada uno, cosa que les quede para ya de deber completo. ¿Se entendió? ¿Sí? Esta clase y esto de ahora y la clase del jueves, con eso terminaríamos todo lo que es el capítulo 3. Son vectores. Profe, ¿qué Sí, gente. Ejercicio. ¿Acá? Sí, no se ve bien. Esos son los nombres del libro. Resnick, Holiday, Crane. Pero no se ven los números. Ah, bueno, es el libro que te mandé. El libro que está en el drive mío. Si entran ahí, es ese libro. Es la cual, lo que pasa es que hay uno que si uno dice Resnick, Holiday. ¿Qué números dice al principio? Porque no los veo. Ah, los números. Sí. 2, 6, 8, 12, 14, 19, 21, 22, 23 y 24. Bien. De nada. Bueno, chicos, ese es el deber que quedó. El miércoles en consulta pensaríamos en estos dos. Si ustedes pueden avanzar con eso, mejor, porque el jueves me gustaría avanzar rápido con los primeros y centrarme en los últimos y decirle, che, acá está, para esto se usa. ¿Está bien? Sí, gentes, ahí pasaron que las páginas son desde las 54, 67 el PDF. Señores, voy a cortar la grabación, seguimos charlando para el que quiera, no hay problema.